Buenas noches tengan todos, que Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están ahí presentes. Y gracias a Dios porque estamos todos vivos, estamos con el corazón alegre. Y a veces nos ponemos un poco tristes por las personas que están falleciendo, por las personas que están enfermas, ¿verdad que sí? Así es que principalmente le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche vamos a ponernos a orar, vamos a orarle a nuestro Dios. Padre que estás en gloria en esta noche, Señor Jesucristo. Estamos acá presentes, Señor Jesucristo, trayendo el mensaje, trayendo la palabra, Padre Santo. Y te damos las gracias, Señor, por toda la humanidad, por todo el mundo, por todo el planeta, por todo, Señor Jesucristo, por todas las iglesias a nivel internacional, nacional, Señor. Oh Padre Santo, bendecimos todos los caseríos, los pueblos, Señor, los municipios, los departamentos. Padre Santo, quédate con nosotros, Señor, y que seas tú el que hables, Señor. Y en esta noche preciosa, Señor Jesucristo, yo le doy la bienvenida, Padre Celestial, a todos los de Tapachula, a Malacatán, Cefa, Centro Familiar de Adoración, a todos los hermanos que están ahí, Señor, escuchándonos, mirándonos, Padre Celestial. Yo los bendigo y los curo con la sangre de Cristo. Amén, Señor Jesús. Yo les traigo una palabra, Padre Santo, en Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué vamos a estar orando? Para que seamos sanados, tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos queremos ser sanos en esta noche? ¿Cuántos queremos ser sanos espiritualmente y sanos físicamente? Todos queremos, ¿verdad? Nosotros queremos la sanidad física y queremos la sanidad espiritual. Las oraciones de los justos los acercan a Dios, les abren camino a la vida llena del Espíritu. Dios promete estar con todos los que claman a Él en oración ferviente. Con todos. El Señor no hace distinción de personas. Él dice con todos, para los que le oran, para los que claman, dice ferviente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cómo oró Elías? El Señor quiere que no solo le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Él quiere que nosotros oremos constantemente todos los días de nuestra vida. Así oraba Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, dice, para que no lloviera. ¿Y qué fue lo que sucedió? No llovió. O sea que esa oración fue ferviente. Y no llovió, dice, sobre la tierra durante ¿cuántos años? 3 años y 6 meses. O sea que se cumplió la oración que hacía Elías. Y las oraciones que hacemos nosotros como hijos de Dios, también estamos orando fervientemente para que esta epidemia se termine, para que todas las enfermedades que están sucediendo en Guatemala, Señor, nosotros bendecimos a Guatemala y declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va, porque la oración es una oración ferviente que está escuchando el Señor. Oró y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y el cielo dio lluvia, dice, y la tierra produjo su fruto. O sea que oró también para que la lluvia y la tierra, porque por la lluvia, la tierra produciera su fruto. ¡Wow! La oración del justo puede mucho, amados hermanos, amigos. Yo los bendigo a los amigos, a los familiares que nos están escuchando en esta noche. Oh Padre Santo, si te encuentras enfermo, no eres libre, el Señor quiere darte la libertad en esta noche. Si tú estás enfermo, el Señor quiere darte la sanidad física también en esta noche. Nada más es de orarle fervientemente y creer en el unigénito Jesucristo, Hijo de Dios. Elías era un hombre que tenía fe en sus oraciones. Y yo le pregunto a usted, amigo, hermano, ¿usted tiene fe? El Señor escuchará. Ese hombre era un hombre que tenía fe en sus oraciones a Dios, lograrían mucho. Él creía que la oración de una persona justa surte efecto. Eso creía en la oración de una persona justa. Eso es creer en la oración de una persona justa. ¿Y cuántos justos sabemos acá?
somos muchos los que creemos en el Señor, ¿verdad? Y le estamos orando fervientemente a nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir orando y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración. Todos los creyentes descarriados y los que nunca te han conocido, vuelvan a Dios. Sálvalos de la muerte espiritual y de la separación eterna de Dios. Haz que se manifieste tu poder sanador, Dios. Grandes cosas haremos por medio de la oración. Grandes cosas haremos por medio de la oración. Tenemos que creer, así como creyó Elías, fervientemente. Amados hermanos, nosotros tenemos que orarle no solo ahora, sino orarle todos los días y fervientemente. La oración, dice la palabra de Dios, del justo puede mucho, y haremos grandes proezas, haremos grandes cosas en el Señor si le creemos y si confesamos que Él es nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y a seguir escuchando palabra preciosa de parte de Dios. Amén. Así es que cuídense y un saludo a todos. Amén. Saludos mis hermanos amados, que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente, pues llevando la palabra y poniéndonos en contacto con la iglesia y con todos los hermanos que nos sintonizan, con todos los hermanos que nos ven en todas las latitudes. Ya son muchos los que nos miran en varias partes y eso es una bendición, porque la palabra no está encerrada. La iglesia no se dividió ni se esparció, sino que por el contrario, ahora la iglesia llegó hasta la casa. Hoy tenemos el enorme gozo y privilegio de poder entrar hasta sus hogares por este medio. Gracias a Dios por la tecnología y por las redes sociales, porque son una bendición y hay que saberlas usar. Y al final, todo lo que se ha creado y todo lo que está ahí vemos, lo usamos para la gloria del Señor. Pues yo quiero compartirles un tema, al cual yo le puse la pandemia y el Carmelo. Y no el caramelo, sino que el Carmelo. Entonces, quiero que vamos a hacer una similitud de algunas cosas que ocurrieron en ese entonces y compartirles qué fue lo que pasó en el Carmelo y especialmente en el tiempo de Elías. En ese tiempo, el pueblo de Dios, Israel, cavilaba en dos pensamientos y su mente se habían conformado y se habían apegado a las costumbres de ese entonces, que especialmente el rey Acab, que es considerado uno de los peores reyes de Israel. Él se había casado con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Entonces había hecho una mezcla y se había creado un sincretismo religioso total que había pervertido las cosas de Dios, y el pueblo de Israel su mente estaba muy distraída en lo que Dios quería. Entonces luchaban en dos pensamientos, entre su corazón y su razonamiento, y eso los había de alguna manera alejado de Dios. Cuando yo miro lo que está ocurriendo ahorita, cuando veo las cosas que están pasando, 190 países alrededor del mundo, padeciendo o en medio de una pandemia, la que estamos sufriendo ahora, ya con muchos millones de contagiados y muertos, casi 1.000.000. Entonces uno se pone a pensar, yo soy de las personas que nunca digo, ¿por qué, Señor? Porque ese por qué es un reclamo a Dios. Yo soy de las personas que digo, ¿para qué, Señor? O sea, ¿para qué es que ocurren estas cosas? A nosotros, pues, en nuestra muy finita manera de pensar, vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Pero Dios las mira desde otra perspectiva. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle, ¿para qué, Señor? ¿Por qué viene esta pandemia? ¿Por qué se permitió esta pandemia que está acabando con un montón de personas? Y yo cuando miro esto, o lo que está ocurriendo, lo veo desde mi muy particular punto de vista también, por supuesto, y respeto la opinión de las demás personas.
Pero yo me pongo a pensar y veo, el mundo estaba muy absorto en sus ideas, en sus ideales, en sus filosofías, en sus creencias, y muchos o una gran parte estaban separándose de Dios. Y cuando digo esto, estoy hablando del mundo, pero me preocupa más que la iglesia también estaba cayendo en esa trampa. Entonces yo creo que veamos este pasaje de las Escrituras que está en el libro de Primera de Reyes 18:36, y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 18:36. Dice: y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Mire, vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué es lo que les decía anteriormente? Les estaba explicando que el rey Acab es hasta hoy considerado uno de los peores reyes de Israel. Se casó con una hija del rey de los Sidonios. Oficializó el culto al dios falso Baal, edificándole un templo en Samaria. Y apoyó a su esposa en su gran empeño por erradicar el culto a Dios. Entonces, en ese tiempo de los reyes, se había perdido el amor a Dios. Se había distraído el amor a Dios, y el mismo pueblo de Israel se había sumergido en las costumbres de esa cultura. Y entonces se estaban olvidando de Dios. Entonces Dios levanta al profeta Elías con la comprometedora tarea de desafiar esta apostasía dentro del pueblo de Dios. Y hoy quiero ubicarme solamente cuando Elías desafía a los profetas de Baal y de Acera y los convoca al monte Carmelo. Elías sabía que los hebreos estaban acostumbrados a ver las obras de Dios de forma milagrosa. De ahí es que parte el desafío. Si Baal es Dios, que sus profetas, sus 400 profetas y los 400 profetas de Acera le pidan que hagan descender del cielo fuego y consuman el holocausto. Y si Jehová es Dios verdadero, él y solo él le pediría a Dios que hiciera el milagro de consumir el holocausto con este fuego. De esta excelente historia, de esta bonita historia, solo quiero resaltar 4 verdades que encuentro en esa oración de Elías, que es en la que me quiero centrar, en la oración de Elías, al pedirle a Dios que haga un milagro, el milagro de descender fuego del cielo y de consumir el holocausto, el que se estaba planeando. La primera palabra de la oración de Elías es Dios fiel. Ahí es donde empieza cuando dice que llegó la hora y se acercó el profeta y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tu poder. Entonces, veamos primero algo, que Dios es fiel. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel. Al mencionar públicamente los nombres de los 3 patriarcas y padres de la nación hebrea, Elías le trae a la memoria la relación que al pueblo de Dios lo ligaba a Dios y sus antepasados. Le recordó a este pueblo apóstata que el fundador de aquella nación era Dios, el Dios eterno, que no cambia en la historia y que permanece para siempre, que no dejó en vergüenza a los padres de la nación, sino que cumplió todas las promesas y sus pactos y les entregó la tierra que les había prometido. Si Israel existía como nación era porque Dios, el Dios de esos patriarcas, había cumplido su promesa. ¿Cómo irse ahora tras otros dioses o tras dioses falsos? Era como si el profeta Elías les estuviera llamando: honremos al Dios de nuestros padres. Él es la única esperanza de vida, la única esperanza de bendición y protección para la nación. Elías estaba segurísimo de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob respondería a su oración y manifestaría su poder delante de aquel pueblo que claudicaba en 2 pensamientos: Dios
lo dejaría definitivamente en vergüenza. De ninguna manera. Ahora bien, los Elías de hoy, que es la iglesia de Cristo, nos enfrentamos a una pandemia. Nos enfrentamos y no solo a la pandemia, sino que también nos estamos enfrentando a una generación que tiene otros dioses, como la tecnología, el dinero, las riquezas, el humanismo, la fama, las modas, las tendencias liberales, entre otros dioses y algunos otros más. Y nos enfrentamos entonces a gente que se nombra cristiano y está dentro de las iglesias, pero como en los tiempos de Elías, claudican en dos pensamientos. Quieren las bendiciones de Dios y todo lo que el mundo les ofrece. Y eso no es posible en el reino de Dios, porque o estamos con Dios o estamos en Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces nosotros nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, a esa cultura, y una cultura que se ha metido dentro de la misma iglesia, donde el pueblo de Dios claudica en dos pensamientos. Y lo peor es que incluso algunos pastores profesan algunas cosas que lo que hacen es confundir a las personas. Por esa razón es que el Señor Jesucristo siempre dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la verdad y nadie los va a engañar. Entonces, la gente está diciendo que después de la pandemia, el mundo ya no será el mismo. Hoy, cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos a las personas en sus diálogos con respecto a la pandemia que estamos viviendo y en su pensamiento dentro del encierro en el que han estado confinados, se habla de que después de la pandemia el mundo no será el mismo. Incluso que la iglesia tampoco será la misma. Ahora bien, siempre que el cambio sea para acercarnos y comprometernos más con Dios, bienvenido sea. Pero ojo, tengamos mucho cuidado, porque si este cambio enfría nuestro amor por Dios y su iglesia, perdemos toda pasión y entusiasmo por Dios y su obra, entonces habremos firmado nuestra sentencia de muerte espiritual. Entonces, nosotros nos movemos en esos dos mundos, pero no tenemos que pensar en meternos en esos dos pensamientos. Nosotros tenemos que estar bien claros de que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Padre también, el que está con nosotros. Aunque la gente cambie por cualquier causa o razón, Dios sigue siendo el mismo. Es el Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y de siempre. El Dios que no dejó en vergüenza a los padres y fundadores de la iglesia es el mismo que hoy sigue presente en la iglesia y que nunca nos abandona. Mire, yo siempre me he preguntado, como iglesia de Cristo, ¿a qué Dios yo estoy clamando? ¿En qué Dios yo he puesto mi confianza y esperanza? ¿Sigo creyendo que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el mismo? ¿Sigo creyendo que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos? La Biblia nos dice algo en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 13:3, dice la palabra del Señor, acuérdense de los presos. En el libro de Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Nosotros tenemos que entender esto, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y que Él nos sacará adelante de lo que estamos padeciendo. Porque hoy nosotros también estamos presos. Estamos metidos en un toque de queda. En nuestro país tenemos toque de queda los fines de semana. Y todos los días de 5 a 5. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar también en aquellas personas que están privados de libertad. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? O sea, el mundo es el mismo. Pero quien hace la diferencia en este caso es la iglesia. Nosotros somos el Elías de aquel entonces. Somos los que tenemos que hacer ver que existe un Dios todopoderoso, así como Él lo mostró cuando derrotó a los profetas de Baal. Claro, por supuesto, la gloria fue de Dios, porque Él fue el que hizo llover fuego del cielo ante una petición de su siervo en medio de un mundo con un sistema. Nosotros estamos viendo un mundo con un sistema totalmente corrompido, con ideas vanas, con filosofías huecas, y sutilezas que lo único que hacen es engañar a las personas. Y lo peor de todo es que esas filosofías y esas huecas sutilezas pueden engañar incluso hasta la misma iglesia.
Por esa razón es que nosotros tenemos que estar bien concentrados en lo que estamos haciendo. Pensemos en algo y eso metámonos bien en nuestra cabeza. Que Dios es único. Y por eso, entre la oración de Elías dice, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y lo primero que le pide Elías a Dios, le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es que le demuestre, que le dé una prueba más a este pueblo apóstata, que Él es Dios de Israel y no Baal. Ese Dios falso importado por la reina Jezabel. Esos dioses que hoy se nos han incrustado en nuestra mente por el sistema, que hemos caído en el sistema en el que estamos viviendo. Desde que salieron de Egipto hasta el momento en que vivían, Jehová había sido el único Dios de Israel. Fue el que los sostuvo durante los 40 años en el desierto, los estableció en la tierra prometida y el que ha hecho posible que permanezcan como nación hasta el día de hoy. Ese mismo Dios es el que también a nosotros nos ha llamado. Ese mismo Dios es el que ha fundado la iglesia. Esa iglesia a la que nosotros pertenecemos. Debemos aclarar esta idea de que hay un solo Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y es algo que tenemos que tener muy, muy en mente. La iglesia de Cristo, nosotros, tenemos la alta responsabilidad de enfrentar esa falsa tendencia religiosa y proclamar con autoridad y poder que el Dios revelado en la Biblia es el único Dios verdadero y real. Y que todos los demás que llaman dioses son ídolos, sean canonizados o no, que no tienen sentido, sino que solamente sabemos que existe un Dios. El profeta Jeremías declara que el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente y el Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Nosotros solamente tenemos un Dios que permanece y que vive para siempre. Miren lo que dice el libro de Jeremías 10 y 11, dice la Biblia. Pero el Señor es el Dios verdadero. Miren lo que dice acá. El Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les dirán, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Porque solamente existe un Dios. Los que se han fabricado, los dioses que han sido fabricados y elaborados por puros intereses personales, son los que desaparecerán. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. El profeta Jeremías lo decía de esta manera. Quiero recalcar que el Señor de la iglesia es Jesucristo. Él ha sido y es la cabeza, el fundamento, y quien imparte vida a su iglesia a través de la historia. Él es el mismo. En Efesios 1, 22 y 23 dice la Biblia, en Efesios 1, 22 y 23, nosotros lo vemos acá, y dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es entonces el Dios de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia a la que nosotros pertenecemos, la iglesia de Cristo. No pueden haber otras iglesias, es la iglesia de Cristo. La iglesia debe ser o debe de guiarse por el programa que Él trazó desde la eternidad. Como Elías, la iglesia tiene que pedirle a su Señor que le demuestre a este mundo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y que Él cumplirá sus propósitos sobre su iglesia. Porque hoy puede ser que el enemigo o los Baales que se han levantado en el mundo para tratar de destruir a la iglesia y dividir al pueblo de Dios, hayan hasta elaborado este virus que tiene al mundo de cabeza y bajo el temor de la muerte. Pero nosotros debemos saber que Jesucristo fundó la iglesia y ¿sabe qué dijo? Esta es mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. O sea, es el Cristo que nos prometió y que Él cumplirá que el Hades no prevalece contra su iglesia. Que esta pandemia no nos haga dudar del Dios en quien nosotros creemos. Que este COVID-19 no nos haga tambalear en nuestra fe.
Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase. Así venga una pandemia, venga otra pandemia. Mire, por ahí ya están hablando ya de otra pandemia y de otro no sé cuántas cosas más. Se está hablando incluso hasta que el sol se va a oscurecer. Se está hablando hasta que los asteroides... Mire, los asteroides toda la vida están ahí dándole la vuelta al mundo. Hay millones de asteroides dándole la vuelta al mundo. Ahí están. Siempre han estado ahí. Entonces, en su momento puede ser que Dios los utilice para su propósito. Pero en este momento no. Entonces nosotros tenemos que pensar en lo que Dios ha creado y las promesas que Él nos ha dado. Somos sus hijos. Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Si Él obró ayer en los que creyeron en Él, también obrará en los que hoy creemos en Él. Y doblan sus rodillas ante Él, no ante los Baales. Y cuando hablo de los Baales, estoy hablando de los dioses que están siendo creados. Mire, hay personas que creen en otras cosas más que en Dios. Que viene alguien y les dice algo y dicen, sí, tiene razón, y se olvidan lo que Dios dice. Ya estamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Hoy estamos escuchando el poder de Dios y que Dios es único y el poder que ha hecho y cómo demostró su poder allá en el Monte Carmelo al derrotar a los 800 profetas de Baal y de Acera. Es el mismo Dios. Hoy los dioses de hoy, de este mundo, los dioses actuales del siglo XXI, los que quieren apoderarse del mundo por medio de sus diabólicos pensamientos y maquinaciones, lo están haciendo, porque lo están haciendo. Según ellos se van a adueñar del mundo y se van a quedar con el mundo. Pero hermano, eso es, no se preocupe. Eso probablemente ocurre. No, probablemente ocurre, no. Va a ocurrir. Pero ya se lo dije, solo va a ser 3 años y medio. Y de ahí nosotros tendremos toda la eternidad para vivir con el Señor en este mundo. Entonces ellos, dejémoslos que sean ilusos. Dejémoslos que piensen que son los amos y señores del mundo. Dejémoslos, está bien. Nosotros pensemos que Dios es el Dios eterno, el Dios, nuestro Padre. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el amo y señor de este planeta y del universo entero. Entonces tenemos que seguir creyendo en Él. Dios respalda a sus siervos. Mire lo que dice en el libro de Jeremías. Me gusta mucho lo que dice aquí el profeta. A la hora de los sacrificios, me gusta eso. Oh Señor, Dios de Abraham y Isaac, que sepan hoy que tú eres Dios. Y mire lo que dice acá. Y que yo soy tu siervo. Mire, sea manifiesto que yo soy tu siervo. Elías no duda ni por un instante que Dios le había llamado a un ministerio profético poderoso, pero desafiante. Como ya les dije, desarrolló un ministerio profético en medio de un pueblo guiado por uno de los peores reyes de Israel, con tendencias completamente pervertidas, incluso casarse con la hija del rey Sidonio y pervertir a todo el pueblo, meter a una generación en un sistema completamente corrompido, como lo que ha pasado hoy. A nosotros nos han metido en un sistema corrompido en el cual hemos nacido. Entonces nacemos con esas tendencias y esos pensamientos del sistema y del poder del sistema. La tecnología nos enfrasca y nos mete en ideas de que el superhombre existe. Y entonces nosotros podemos caer en esa trampa diabólica. Dios no envió a Elías a consolar. Oiga, mire esto. Dios no envió a Elías a consolar al pueblo, sino a confrontarlo por su apostasía. Entonces yo me pongo a pensar en esto. Actualicémonos. Traigamos esos acá. ¿Por qué Dios permite que hoy tengamos una pandemia encima? ¿Por qué Dios permite que hoy el mundo sea tocado y haya permitido que esa minúsculo virus tenga al mundo temblando y de cabeza, con los sistemas de salud colapsados en varias partes del mundo, incluyendo los países considerados desarrollados? No digamos nosotros que somos países en vías de desarrollo, o que intentamos por lo menos desarrollarlo. Entonces, ¿para qué es que Dios permite estas cosas? Yo me pongo a pensar en esto y lo digo honestamente, hermano. Tenemos un pueblo apóstata.
Tenemos una iglesia que ya estaba apostatando de la fe en Dios, que estaba perdiendo la fe en Dios, que nos estábamos enfrascando en nuestras propias ideas, que estábamos empezando a vivir nuestros propios mundos y a crear nuestro propio futuro. Entonces, estas cosas, esta pandemia, lo que viene es a desnudar la fragilidad del hombre, incluyéndolos a los cerebros actuales de este siglo XXI. Porque tenemos, si lo vemos de esa manera, el mundo se jacta de tener pues cerebros en la química, cerebros en la medicina, pero ¿qué han podido hacer contra esa minúscula bacteria o ese minúsculo virus? Nada. Y si aparece una vacuna, dice que probablemente esté para el otro año. Y mientras tanto, usted y yo, ¿qué? ¿Vamos a esperar otro año metidos en la casa sin hacer nada? Claro que no, nosotros tenemos que pensar en Dios. Y entonces hoy lo que Dios está haciendo es confrontando nuestra fe. Lo que Dios está permitiendo con esto es confrontando nuestra fe. Y hoy específicamente por medio de este tema, lo que Dios está diciendo es que nosotros ya no podemos seguir pensando o cavilando en nuestras mentes, tratando de vivir, de querer vivir en el sistema y con Dios. De querer estar bien con Dios y con el diablo. Eso no es posible. El mismo Señor dice que el que no es conmigo contra mí es. Así dice la Biblia. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay término medio. O estamos con Dios o estamos sin Dios, hermano. Así de sencillo. O vivimos conforme a la voluntad de Dios o vivimos conforme a nuestra voluntad. Y eso sí, nos enfrentamos a nuestras propias consecuencias. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en este momento acá. Imaginémonos la condición espiritual de aquel pueblo que dudaba y rechazaba al profeta Elías y su ministerio. Y ante este rechazo, Elías le pide a Dios que le demuestre a ese pueblo que él no era un impostor, ni un profeta improvisado, ni contratado. Porque hoy, perdónenme que se lo digan, man, pero hoy se está levantando cualquier profeta y cualquier apóstol. Hermano, ahora cualquiera se llama apóstol. Cualquiera se llama apóstol. Y mire, hermano, y la vez pasada yo les estaba mostrando la definición de apóstol y qué significa apóstol. Ni siquiera lo saben, se lo puedo asegurar. Ni siquiera los eruditos que se la llevan de muy buenos conocedores de la palabra del Señor no tienen idea de lo que significa ser apóstol. Y ni siquiera de dónde ni por qué salió la palabra apóstol en las palabras de Jesús. Entonces hoy todo el mundo es apóstol, ¿no? Entonces no, hermano, no se trata de títulos, se trata de labor, se trata de corazón. Mire, su ministerio no respondía a intereses personales. Cuando estoy hablando de Elías, pues. Cuando yo hablo de Elías, estoy diciendo que su ministerio no respondía a intereses personales. No buscaba beneficios propios, profetizando lo que el pueblo quería escuchar, como hoy pasa en muchas congregaciones. Porque hoy muchas congregaciones, muchos predican lo que la congregación quiere escuchar para sentirlo satisfecho y poderlos tener. No, Elías no era así. Su llamado, mi hermano, al profetismo o a la profecía era auténtico y genuino. Él era un siervo de Jehová a quien se le había asignado la tarea de hacer volver al pueblo de Dios. Mire la tareita que le pusieron. Teníamos a un pueblo confundido. Teníamos a un pueblo que estaba equivocado. Y quiero decirles que habían religiosos en ese entonces, pero mándenmelos a saludar. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué estaban hablando? Saber ni en qué mundo andaban. Estaban completamente, justamente con el mismo rey. Desgraciadamente, la iglesia desde 300 años después de la muerte de Cristo se convirtió en una iglesia al servicio del Estado. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de ese entonces. Era una iglesia que estaba al servicio del rey, no al servicio de Dios. Y entonces Dios, viendo esas circunstancias, lo que hace es que levanta a un profeta que confronte esa apostasía. Y este siervo empieza a decir que vean que yo soy tu servidor. Y quiero aplicar a la iglesia de Cristo de hoy el término siervo que se usa aquí en esta oración. No estoy forzando la hermenéutica en este punto, sino que apelo a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los cristianos que estaban en Roma. Miren lo que dice Romanos
6:22. La Biblia nos dice en Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, un siervo, ¿qué es lo que tiene? Por fruto la santificación y como resultado la eternidad. Porque recuerde lo que dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Padre. No se trata de filosofías. No se trata de que yo hable bien. No se trata, es que mire, yo conozco un pastor que como habla de bonito usted. Mire, él es buenísimo para hablar. Es que no se trata de que yo sea un excelente orador. Se trata de lo que yo estoy predicando. Se trata de lo que yo estoy tratando de decir. Y quiero decirle que el Espíritu Santo es el que hace entender qué es lo que está pasando ahora. Mire, ¿qué es lo que la iglesia es hoy? Como siervos de Dios, debemos pedirle a Dios en ayuno y oración que demuestre una vez más a este mundo y a los gobiernos que no somos un grupo de fanáticos creyendo en un Dios que no se ve, que no somos un grupo de gente irrealizada sin futuro, que no somos un puñado de hombres y mujeres que se oponen a toda depravación moral y social, apoyados por la izquierda o por la derecha o por ideologías o tendencias. Nosotros, la iglesia, representa los intereses del Dios Altísimo y es ahí donde reposa el poder del Cristo resucitado. El Señor le asignó a su iglesia ser luz y sal en la tierra. Le encargó proclamar el poderoso evangelio que transforma y que cambia vidas, familias y sociedades. Iglesia, no renunciemos a ser lo que nosotros somos, como dice 1 de Pedro 2:9, el pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros somos realmente. Y lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 2:9, dice la Biblia, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Eso es lo que es la iglesia ahora. No somos un grupito de entretención al público. No se trata de tener al público contento y alegre. No se trata de llevarle al público shows que lo hagan sentirse alegres. No, hermano, la iglesia debe ser una iglesia que predique el evangelio y que transforme vidas. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Por favor, no me vaya a decir ahora, ese pastor ya se volvió legalista. No, yo no soy legalista. Perdónenme, pero si algo, lo menos que yo, todos andaban, pero perdidos completamente. Y aparece Elías para que Dios quiere que el pueblo de Dios cambie su manera de pensar, se transforme y crean quién es Dios. Lo mismo está pasando ahora. Porque ahora, mire, mi hermano amado y usted, mi amigo que me escucha y que me mira, hoy hay más religiones que niños felices. Hoy hay más tendencias religiosas, idealistas, que muchas se salen de lo que Dios realmente quiere. No, tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere. La iglesia que no le hable del pecado, la iglesia que no le hable de la salvación. Hermano, ¿de qué le puede estar hablando? Si eso es lo que nos mandó el Señor. Me gusta lo que el Señor le dijo a los discípulos. Cuando el Señor se despidió, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Vayan a las naciones y hagan discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen las cosas que yo les he enseñado. O sea, yo no tengo que descubrir el agua azucarada. Yo no tengo que crear ideales alrededor de la palabra de Dios. Yo no tengo que crear doctrinas de lo que Dios está diciendo. Yo solamente tengo que decir lo que Dios dice en su palabra. Recuerden que los evangelios, ¿qué son? Son la narración de lo que Jesucristo hizo. Ahí no se pusieron a poner, pero yo pienso, el apóstol Pedro no se puede decir, si el Señor Jesús dijo tal cosa, pero yo pienso que Jesús tal vez no. Eso fue lo que Jesús dijo, eso es lo que el apóstol pone. Entonces, él lo dijo.
las cosas que yo les he enseñado. Enseñen las cosas que yo les he enseñado. Entonces, ¿por qué estamos inventando charadas, hermano? Y finalmente, mi hermano, Dios bendice a los que le obedecen. Y mire lo que dice, regresemos a lo que dice aquí en Primera de Reyes 18:36. Primera de Reyes 18:36. Y ahora dice, y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Oiga eso. Él hizo esas cosas, ¿por qué dice? Porque tuvo una buena idea, porque de repente un ideal armónico o armonizó con su forma de ser, su tendencia, su sapiencia, y sabía que con eso podía alcanzar, engatusar al pueblo de Israel. No, él dice que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Yo no me estoy inventando nada. Es lo que tú dijiste, Señor. Miren, antes de este glorioso encuentro de Elías con los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo, Dios le había ordenado al profeta que le anunciara a este pueblo que vendrían 3 años de sequía. Y así lo hizo. Y así ocurrió. Dios le dijo a Elías que se fuera al arroyo de Querit y a Sarepta de Sidón. Y así lo hizo. Dios le dijo que confrontara a los adoradores del falso dios Baal en el monte Carmelo. Y así lo hizo. En esta última expresión de su oración, me encanta. Que por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Esta expresión revela a un siervo que obedece a Dios a riesgo de lo que sea. Su prioridad no era lucrativa. No hay en este siervo aspiraciones de grandeza o de enriquecimiento o promoción. No hay egoísmo ni orgullo. Su obediencia y sujeción al programa de Dios es el verdadero reflejo de su fe y de su relación personal con Dios. Mi hermano amado, la fe de Elías era incuestionable, porque su obediencia a Dios lo demostraba. Porque fe y obediencia son inseparables. Todo el que tiene fe, obedece, y todo el que obedece es porque tiene fe. O sea, son inseparables. Todo el que obedece a Dios siempre va a buscar glorificar a Dios, no a uno mismo. No se trata de glorificarse a sí mismo, de sentirse el yo soy el non plus ultra. De ninguna manera. Es Dios al que le pide y es Dios el que hace. ¿Para qué Elías le pide a Dios un milagro? Pues respondamos esto: Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios. Mire, ¿por qué Elías pide? ¿Cómo Elías pide el milagro? Señor, por favor, haz que caiga fuego del cielo para que estos vean que yo soy muy espiritual y que tú estás conmigo y que ellos sepan que yo realmente soy tu siervo. No. Él le dice: respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. O sea, está dentro del programa de Dios. Aquellos que predican para exalzarse, aquellos que predican para sentirse grandes, creo que se quedaron muy enanos, hermano, porque no es eso lo que Dios dice. Es lo que nosotros debemos que ver, es que es Dios el que quiere que las cosas ocurran. Mira lo que dice 1 Reyes 18:37. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Si usted se da cuenta,
En estos pasajes, lo que Elías pide no encuentra ninguna pizca de egoísmo ni de deseo de engrandecimiento. Mire, hermano, me voy a meter en un pequeño problema ahorita. Estamos ahorita alrededor del mundo con una pandemia que está matando a miles de miles, cientos de miles de personas. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde están aquellos que pregonan milagros? Yo creo que ahorita nos caería bien que alguien viniera y orara por el mundo y para que cayeran esas sanidades. Yo no pretendo, no creo que tenga el don de sanidad, no sé. No voy a pretender hacer eso, ni me voy a hacer un espectáculo de eso. Pero yo digo, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Sana a alguien, sana, Señor. Y es conforme a la fe de cada quien. Y hazlo, Padre, para que sane. Para que tu nombre sea glorificado. No para que yo me sienta mejor o me sienta más grande, sino que para que tú, oh Dios, seas exaltado. Y para que el pueblo conozca que tú eres Dios. Yo siento que la verdad, les soy honesto, nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. Yo platicaba con el equipo y les decía, nosotros no ni siquiera hemos sabido expresar una oración, porque lo primero que empezamos a hacer es a pedir y pedir y pedir y pedir. Es cierto que somos ovejas y toda la vida estamos dame, pero no. Es necesario que en la oración primero vaya la exaltación a Dios. Si usted se da cuenta la oración de Elías, la oración de Elías nos dice a nosotros cómo es. Y mire lo que dice acá. A la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, por favor, mírame esta oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Oh Señor, primero, reconoce su señorío. Y le dice de quién es, Padre, de quién es. Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Mire esto. Aquí que está glorificando a Dios. Que yo solo soy tu siervo. Y que lo que estoy haciendo es por tu palabra. Mire lo que dice. Esa es toda la oración de Elías. Y cae fuego y hace un montón de cosas y Dios hace, pero averías. Hermanos, nosotros no sabemos orar. Elías aprendió que la obediencia es inseparable de la bendición de Dios. Y quiero que veamos este pasaje en Deuteronomio. Yo siempre lo he dado a conocer porque me gusta mucho lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero, ¿qué dice ahí? Si obedeces al Señor tu Dios. Insisto, la obediencia es inseparable. Para poder traer la bendición que queremos, el milagro que queremos, lo que necesitamos es obedecer. Si nosotros hemos estado con un corazón frío, cavilando en nuestra forma de pensar, viviendo nuestro propio mundo, Dios permite que estas cosas pasen para hacernos volver a Él. Comprometernos a su voluntad por encima de la voluntad de los hombres. Pablo le dice a los cristianos de Colosa, mire lo que le dice en Colosenses 3:24 el apóstol Pablo. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. No es a mí, es a Cristo a quien ustedes sirven. Aquí no se trata de intereses personales. Aquí no se trata del pastor. Yo me considero el siervo más inútil.
y que si hablo es para la gloria y por la gloria de Dios. Es Él el grande, yo no, es Él. Y a quien le sirvo es a Él. ¿Y qué espera Dios de nosotros y de su iglesia en estos tiempos de COVID-19? Que subamos al monte de la obediencia, porque es mejor que cualquier sacrificio. Termino con esto. Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así es, mi hermano amado. Y quiero decirles que Dios no dejó en vergüenza al profeta Elías. Y aquí vemos entonces a la pandemia y el Carmelo. Son dos cosas que parecen distintas, pero con un mensaje específico. ¿Para qué fue el enfrentamiento del profeta de Dios con los profetas de Baal? Para hacer volver al pueblo a Dios. ¿Para qué puede ser la pandemia, mi hermano y mi amigo? Para hacer volver al mundo a Dios. Especialmente para hacer volver el corazón de su iglesia a Dios. Porque, ojo con lo que le voy a decir. ¿Para quién fue el mensaje? ¿Sabía usted que no fue para el mundo? Fue para Israel. Fue para el pueblo de Dios. El mensaje del Carmelo fue para el pueblo de Dios. El mensaje de la pandemia es para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, con el dolor de mi corazón, y considero con el mismo corazón de Dios, se estaba alejando de Dios. Se estaba conformando con las cosas del mundo. Estaba cavilando en su mente, entrando al sistema del mundo más que al reino de Dios. Y por esa razón es que las mismas iglesias estaban quedándose vacías. Ya miraban la iglesia como, otra vez la iglesia. No, yo siempre lo he dicho. La iglesia es lo más cerca que hay del reino de Dios. Porque ahí es donde se viven los valores del reino. No en otro lugar. Afuera no, es ahí en la iglesia. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la alabanza a Dios. Ahí está la oración a Dios, la adoración a Dios, la palabra de Dios. Entonces la iglesia es el reino. El mismo Señor Jesús lo dijo. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo establezco mi iglesia, dice Jesús. Y ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Somos miembros de esa iglesia poderosa, fundada y establecida por el único y soberano Dios, Jesucristo el Señor. Y ni las puertas del Hades van a prevalecer. Por eso hoy, iglesia de Dios, iglesia del Señor, Dios no dejó en vergüenza al profeta Elías. Dios respondió milagrosamente al terminar su sencilla pero poderosa oración. Fíjese que la oración tiene que ser sencilla. Es sencilla, pero es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque es una oración que nace del corazón de un hombre que busca glorificar a Dios. No es una oración que nace para verse grande él, sino que para ser grande aquel que iba a hacer el milagro. Una oración sencilla, pero poderosa. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta todo el agua que habían echado ahí. Mi hermano amado, Dios está esperando que su iglesia
corazón de su iglesia vuelva a Él. Que nosotros, su iglesia, volvamos a Él. Y pido a Dios que cuando la iglesia se abra, haya realmente un cambio. Porque eso es lo que Dios espera de esta pandemia. Un cambio. El mundo dice que después de la pandemia, el mundo ya no será el mismo. Ojalá que sea para bien. Pero lo que me preocupa de sobremanera es que dice que también la iglesia no será la misma. Y yo espero que sea para bien. Porque el mensaje del Carmelo es el mismo mensaje de la pandemia. Para mí, el mensaje del Carmelo es el mismo mensaje de la pandemia. Es para que el pueblo de Dios vuelva nuevamente con su corazón a Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que tu Espíritu Santo, con esta palabra, toque el corazón de tu iglesia, porque este mensaje es para tu iglesia, Señor. El mundo ha cerrado su corazón, desgraciadamente, pero la iglesia puede y está a tiempo de volver su corazón a Dios. El mensaje de Carmelo fue para el pueblo de Dios. El mensaje de la pandemia es para el pueblo de Dios. Y hoy recibimos tu mensaje, Padre. Abrimos nuestro corazón y nos comprometemos, Dios eterno, a que después de la pandemia la iglesia no será la misma, pero para bien, no para mal. Glorifícate, exáltate, Cordero Santo, y que tu Espíritu sea el que toque el corazón de tus hijos. Gracias, Dios eterno, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mis hermanos amados, mis amigos que hoy nos escucharon. Que el Señor me los bendiga. Pasen una linda y bendecida noche y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Benditos de mi Padre, tengan un feliz descanso.